Juan Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Muy bien. bien, muy buenas noches. Bienvenidos a todos al encuentro del Radio Club Río Gallegos, encuentro número 6 bis, con la clase de técnica aquí en el Radio Club Río Gallegos, curso 2024 Radio Aficionados. Así que bueno, creo que sin más preámbulos vamos a darle play a la imagen que Emanuel en este caso nos va a reproducir, que es lo mismo que estábamos viendo el martes cuando se nos cortó internet. Así que bueno, nada, agradecerles su paciencia y a partir de ahora ya podemos compartir la clase. Cualquier duda y o consulta simplemente nos hablan o nos levantan la mano y evacuamos la duda, ¿sí? Adelante, Emma. Perfecto. Un segundito, te voy a hacer administrador, Pablo, porque cuando yo comparta, si alguien va a ingresar, no lo voy a poder aceptar. Dale, perfecto, no hay problema. Déjame como administrador y Ahí yo está. voy viendo las aceptaciones. Ahora sí. Vamos a compartir pantalla. Cualquier cosita, avísennos. No debería haber ningún inconveniente, pero a la primera, por favor, avísennos. Por acá no hay imagen, Pablo, ¿eh? Ahí está llegando Ahí está, acá ya comenzó la grabación. El tema Perfecto, es que no muy buenas tenemos... noches a todos. Listo. Bienvenidos a este... Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta que es la segunda clase de la parte técnica. Tengo un micrófono por ahí abierto, Emma, si me cerrás todos, por favor. Dale, dame 2 segundos. Dale. Bueno, antes que nada, les repito lo mismo que dijo Pablo. Por favor, en cualquier momento, algo que no entiendan, algo que quieran ampliar o que se les haya complicado, me frenan, abren su micrófono y intervienen sin ningún problema, ¿sí? Antes que nada. Bueno, lo que vamos a ver en el día de hoy, primero vamos a hacer un pequeño repaso de los temas que tratamos en el último encuentro. Tensión, corriente, resistencia, potencia. Luego vamos a ver la relación que tenemos entre ellas, lo que llamamos ley de Ohm. Después vamos a hacer ahí unos pequeños experimentos y calcular un poquitito y validar lo que les voy a estar diciendo en fórmula, ¿no? Y luego vamos a ver corriente alterna, corriente continua. Lo vamos a estar visualizando ahí en el osciloscopio, que es mucho mejor que los dibujos que yo les puedo hacer. Y vamos a finalizar con frecuencia y longitud de onda. Esos van a ser los temas que vamos a tratar hoy. Antes que nada, como les decía, vamos a hacer un repaso de lo que vimos rapidito en la clase anterior. Tensión, podemos llamarlo voltaje, diferencia de potencial o tensión. Lo vamos a ver en fórmulas con una B mayúscula, su unidad es el volt o voltio en castellano, y la representación de su magnitud es una B corta minúscula, ¿sí? Lo medimos con el multímetro en paralelo, como vimos la vez anterior. Corriente, la vamos a representar con una I mayúscula, acuérdense de intensidad de corriente. Su unidad es el ampere en inglés o amperio en castellano y la vamos a representar a la unidad con una A mayúscula, ¿sí? De ampere, exactamente. Se mide con el multímetro en serie. Para que recuerden rápidamente qué era una conexión en paralelo y qué era una conexión en serie y cómo nosotros conectamos un amperímetro normalmente en un circuito seccionándolo, interrumpiéndolo y colocando en serie el instrumento, el amperímetro en este caso, ¿sí? Después tenemos resistencia. La vamos a representar con una R mayúscula. Su unidad de medida es el ohm o ohmio en castellano. Y
este es el símbolo con el cual lo vamos a representar. Normalmente lo medimos sin fuente de alimentación en el circuito. Y por último, potencia, la vamos a representar con una P mayúscula. Su unidad de medida es el watt en inglés o vatio en castellano. Y la unidad de medida la vamos a representar con una W mayúscula. La potencia es la relación que hay entre la corriente y la tensión, ¿sí? Habíamos dicho potencia, corriente por tensión, intensidad por diferencia de potencial, para decírselos de otra manera. Muy bien. Hasta ahí fue lo que vimos la clase pasada. ¿Tenemos alguna consulta? ¿Alguna duda? Pueden abrir sus micrófonos en cualquier momento y interrogar, ningún problema. Si no, proseguimos. Perfecto, bueno, parece que quedó todo muy claro, o como decíamos la otra vez, nadie está entendiendo nada, pero bueno, vamos a proseguir de la misma manera. Bien, tenemos tensión, corriente y resistencia, ¿sí? Son las tres cosas de las que hablamos la otra vez. Y la relación que hay entre ellas es la ley de Ohm. Ley de Ohm. Igual que en la unidad de medida de la resistencia, ¿sí? Ohm. Ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? Como decíamos antes, la relación entre tensión, corriente y resistencia. Hay una manera muy fácil para acordarnos cuál es la relación que hay entre estas tres variables, entre estas tres magnitudes, que es dibujándolas en un triángulo, ¿sí? Vamos a hacer antes que nada un triángulo, vamos a dibujarlo por aquí. Y yo me lo acuerdo con la palabra vir, de corta y latina R, o Víctor, India, Romeo, para que vayamos amigándonos un poquito con el código fonético internacional. Entonces escribimos vir, tensión, corriente, resistencia, ¿sí? Yo acá voy a hacer un signo de multiplicación, un signo de división y un signo de división, ¿sí? Y vamos a cerrar este triángulo. Ahí. Perfecto. Este triangulito lo que nos sirve es para no tener que recordar cada una de las fórmulas y de las relaciones entre ellas, y mediante el mismo poder escribir la fórmula de manera simple, ¿sí? Nosotros la mayoría de las veces vamos a tener dos variables y vamos a querer averiguar la otra. Perdón. Si la variable que queremos averiguar es la tensión, lo que tenemos que hacer es tapar con la mano la parte del triángulo que indica la tensión, ¿sí? Escribimos tensión igual corriente por resistencia. Corriente por resistencia. Si nosotros lo que queremos averiguar es la intensidad o la corriente, lo que hacemos es tapar la parte de la corriente. Entonces nos queda que corriente es igual a tensión sobre dividido resistencia. Tensión dividido resistencia. ¿Bien? Y si lo que queremos averiguar es la resistencia, tapamos la parte de la resistencia y tenemos que resistencia es igual a tensión dividido corriente o tensión sobre corriente, ¿sí? Por supuesto que si nos acordamos una de estas tres, cualquiera de estas tres, despejando la variable podemos obtener lo mismo.
Pero es muy simple y muy fácil para acordarse. Este triangulito se utiliza un montón y les recomiendo que solamente se acuerden BIR, ¿sí? Después lo escriben, BIR, desde empezando arriba, izquierda, derecha, lo cierran en un triángulo y de esa manera van a poder consultar de manera simple cómo son las tres fórmulas que relacionan estas tres magnitudes, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a simular un circuito y vamos a hacer unos cálculos para ver si es verdad lo que dice, que la tensión es la corriente por la resistencia, que la corriente es la tensión sobre la resistencia y que la resistencia es la corriente, es la tensión, perdón, sobre la corriente, ¿sí? Pequeño repaso de tester o multímetro. En este caso, a este multímetro lo vamos a usar para medir tensión. Como les decía antes, la tensión la medimos siempre en paralelo. Y tengo apagada la luz. A ver, un segundito, por favor. Oh. Ahora sí. La tensión la vamos a medir con esta porción del multímetro cuando es en continua. Tensión B mayúscula, continua, línea, 3 puntitos. Alterna, una onda, ¿sí? Siempre con la escala superior próxima. Vamos a hacer una medición de la vieja pila 18650 que nos viene acompañando en estas clases, que como sabemos aproximadamente tiene 4 o 5 volts, así que la escala que vamos a usar va a ser la de 20 volts. Las puntas de prueba, el terminal negativo en el común, el terminal positivo en el que dice B, B mayúscula, ¿sí? Es el inmediato de arriba. Creo que no hice foco, pero bueno. B mayúscula. Medición de tensión en paralelo. Cable negro al negativo de nuestra fuente de tensión. Cable rojo al positivo de nuestra fuente de tensión. Esta pila tiene 3,99 volts. 3,99 volts. Completamos con la unidad de medida de la escala que seleccionamos, ¿sí? Eso en cuanto a medición de tensión. Medición de corriente, no voy a hacer una medición, pero se los voy a mostrar. Tester exactamente igual al otro. Terminal negativo en el común. Terminal positivo en el que dice 10 amperes, ¿sí? Ojo, siempre en el que dice 10 amperes, que no es el mismo que para medir tensión. Nótese la diferencia. Este está en el primero y en el segundo. Y este está en el primero y en el tercero. No es el mismo terminal, ¿sí? Para medir corriente, la escala de 10 amperes de corriente continua. Este tester no mide corriente alterna. 10 amperes de corriente continua, ¿sí? Perfecto. Y por aquí, ay, me hizo de nuevo lo mismo el tester. Tengo una resistencia. Voy a hacer un circuito bien simple y básico, que es hacer circular una corriente por una resistencia. Esta resistencia es de 22 ohms. Ahí la están viendo. Tiene dos bandas rojas y una banda negra. El rojo es 2, el segundo rojo es 2, y el negro es 0, que es el multiplicador, así que son 22 ohms. Como les decía la otra vez, no me voy a detener en el código de colores de resistencias, porque es algo que lo pueden encontrar en un montón de lugares en internet. Bajan la tablita y listo. No es más que eso y está explicado cómo utilizarlas, el multiplicador, la tolerancia y demás. Acá lo importante es que tenemos una resistencia de 22 ohms, ¿sí? Antes que nada la voy a medir para recordar el uso del multímetro como ómetro, ¿sí? Tenemos escala de 200 ohms. Toda esta porción de aquí
es la que mide resistencia, ¿sí? Un terminal a un lado, otro terminal al otro. Y tenemos 22,5 ohms. La resistencia era de 22, hay ahí un poquito de diferencia por la tolerancia solamente. ¿Sí? Vamos a apuntar por acá, 22,3, resistencia, 22, así que se quede quieto, 22,4 ohms. 22,4 ohms. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Duda? Yo mientras voy a ir armando el circuito, que no es más que una fuente de alimentación y una resistencia. Pueden abrir sus micrófonos, ningún problema, ¿eh? Volvemos a insistir con lo mismo. Aparentemente está todo muy claro o no entendimos nada. Así es, así es. Perfecto. Lo que vamos a hacer es el mismo circuito que armamos la otra vez, pero en vez de alimentar una lamparita, solamente vamos a hacer circular una corriente por una resistencia. ¿Sí? Esto lo único que va a hacer es calentar la resistencia, que hay aplicaciones donde lo podemos necesitar, ¿no? Como una plancha, un calefactor, un termotanque eléctrico, por ejemplo. ¿Sí? El tester, en función de amperímetro, está complicando para que me entre todo en plano. Perdón, un segundo. Ahí estoy y ahí estoy. Bien. El amperímetro lo ponemos serial. Jorge, adelante. Sí, buenas noches, ¿qué tal? Una consulta. Yo lo que no entendí fue la posición del cable rojo, el teste, el tercero y el segundo. Quiero que me dé. ¿Ya? Perdón, disculpame, Jorge, no entendí tu pregunta. ¿Cómo decías? No entendí el tema de el multímetro, el cablecito, cuando Sí. ponen la ficha, en el segundo y el otro en el tercero. En el multímetro tenés la función para poder medir tensión, ¿sí? Estoy abriendo precisamente el mío, para medir tensión y para medir consumo, ¿sí? El amperaje. Entonces, cuando vos vas a medir tensión, pones el negro donde dice común o com y el otro donde dice voltaje. Y si lo vas a poner, medir en amperes, pones el negro donde dice común y el rojo donde dice 10 amperes o máximo, ¿no? O bueno, en el caso mío dice 20. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Bien, eso es lo que está Gracias. explicando precisamente ahora Juan Manuel con respecto a lo que están mostrando en este video. Bien. ¿Sí? Jorge, operador 41, también mano levantada, adelante. ¿Qué pasó? ¿Me bajaron las manos? Se le cansó. Me cansó. No, ahí Está está bien. pidiendo el ingreso, se ve que con problemas de Se conexión. le había caído. ¿Está bien? Bueno, hasta el momento vamos claro, estamos entendiendo lo que nos está explicando Juan Manuel, o hace falta que hagamos alguna aclaración de lo que estamos viendo hasta el momento. Buenas noches desde Chaltén, acá Jorge. Bueno, yo no tuve todo el tiempo el video fundado y no quería molestar. De todos modos, hay un montón de cosas que no me acuerdo, o sea, pero tampoco vamos a interrumpir la clase para volver a segundo año. De última, cuando haga falta, buscaremos un tutorial. Así que bueno, por eso estamos callados por este lado. Pero me tildó el video, no tenía clavado ahí no veía ni cómo cambiar las clavijas.
Así que, pero bueno, ahí seguimos para ¿Alguien más? adelante. A ver, gracias primero por decirnos que estaba el video tildado. ¿Alguien más se le tildó el video también? A mí no, a mí va bien. ¿Sí? Sí, a mí se me quitó el video cuando empezamos a conversar. No, claro, porque habilitaste la cámara. Ahí yo te estoy viendo con la cámara totalmente frisada. Sí, igual cuando comenzamos a hablar, o sea, el video está en pausa. No es que quedó Ahora está corriendo. pausado, ¿eh? Bien, Ahora bien. está pausado, no hay ningún tipo de reproducción. Pero de los que lo estuvieron viendo completo hasta el momento, ¿vieron algún frisamiento o algo por el estilo? No, No, yo por vi no, suerte no. perfecto. Pobre. No, viene Todo perfecto, Pablo. Bien. Jorge, me parece que es cuestión de conectividad tuya, ¿eh? Sí, lo sé, por eso estoy tranquilo, porque estoy pasando de una red a la otra acá en casa y el problema lo tenemos acá. Así que quedo atento. Ok, dale. Cualquier cosa nos avisás y paramos el video y consultamos lo que necesitemos, ¿sí? No hay drama. No, el tema este está piola para ver. Cuando tenga alguna duda, yo cualquier cosa los interrumpo. Así que No hay ningún problema, interrumpir sigamos las nomás. veces que sean necesarias. Gracias. De nada. Continuamos, Emma, entonces. En el circuito, salimos del terminal positivo, pasamos por el tester en función de amperímetro, entra por acá, pasa, sale por acá, y de ahí vamos a la resistencia. ¿Sí? Esto es una conexión directa. Está seriado el tester, entonces no está ejerciendo ninguna acción en este circuito. ¿Sí? Vamos a, al mismo tiempo, medir la caída de tensión en esta resistencia. Terminal negativo, terminal positivo. Y vamos a cerrar el circuito con el negativo. Correcto. Yo acá tapé el amperímetro para que hagamos los cálculos y veamos si es real lo que nos dice la ley de Ohm. Estoy midiendo una caída de tensión en la resistencia, un voltaje de 3,85 volts, ¿sí? Entonces lo apunto por acá, a ver si entra en cuadro, penitas. Tensión, 3,85 volts, ¿sí? Yo lo que voy a hacer va a ser correr todo esto un poquito por el costado, por arriba, perdón. Así puedo poner en cuadro esto. Y ahora volvemos ahí. Hacemos rapidito el triángulo de la ley de Ohm para acordarnos. VIR. Ahí quedó un poquito más grande que el resto, pero no importa. VIR. Perfecto. Y acá nosotros conocemos el valor de la resistencia y conocemos el valor de la tensión. Y lo que queremos saber es qué corriente o qué intensidad de corriente está circulando por esa resistencia. ¿Sí? Para eso, como dijimos antes, para obtener la corriente, tapo la corriente y tengo tensión sobre resistencia. Colocamos por aquí, corriente, tensión sobre resistencia. Bien. Juanma, la anotación te quedó fuera de cámara. ¿La qué, Pablo? Perdón. La anotación te quedó fuera de cámara. El pizarrón está corrido. Lo estoy viendo acá en pantalla completa y lo veo todo adentro, Pablo, ¿eh? Sí, Ok, yo lo perdón. veo adentro. Perdón, pensé que era, entonces debo ser yo que tengo corrido con un montón de aplicaciones acá al costado. Perdón, mala Ok, mía. bueno, no hay problema, ningún problema. Perfecto. Sacamos la ecuación o la fórmula para calcular la corriente del triángulo de la ley de Ohm. Y ahora vamos a reemplazar corriente, tensión sobre resistencia. La tensión la medimos, 3,85 volts. Sobre
La resistencia también la medimos o la podríamos haber calculado mirando simplemente la resistencia, sus bandas de colores, y en función de eso determinarla. En este caso la medimos y es 22,4 ohms. 22,4 ohms. Ahí les voy a pedir, por favor, si hay alguien que tenga el celular a mano, me puede hacer el cálculo, porque yo no lo tengo aquí disponible. 0,17 amperes. 3,85 dividido 22,4. 0,17 amperes. 0,17 y algo. Perfecto, lo cerramos en 0,17. 0,17 amperes, ¿sí? O amperios, que lo que estamos calculando es intensidad de corriente o corriente. ¿Bien? Nosotros teníamos el dato de la resistencia, el dato de la tensión, y queríamos saber la corriente. La idea justamente de este circuito, o sea, medir la corriente es algo normalmente complicado porque hay que seccionar el circuito, hay que cortar uno de los cables para poder intercalar ahí el amperímetro o el tester en función de amperímetro. Entonces, esta operación, ahí sí esa quedaba fuera de plano, perdón. Esta operación es algo que nos va a servir bastante para calcular corrientes. Este mismo caso que les estoy planteando acá, por lo que les decía, porque muchas veces es complicado interrumpir el circuito, cortar uno de los cables. Así que lo que hacemos es, en base a mediciones de los otros parámetros, poder calcular la corriente en este caso. Vamos a ir por acá. Este lo dejamos por acá. Para que entre, dijimos 0,17 amperes. Y vamos a descubrir el amperímetro. Y nos dice 0,18 amperes. Tenemos ahí un poquitito de error de los componentes y de las mediciones, pero es algo que es completamente útil y es un valor que nos está dando una referencia más que interesante, más que cercana de la realidad de lo que está pasando, ¿no? 0,18 amperes, ¿sí? Que era muy próximo a lo que habíamos calculado, inclusive ahí me habían dicho que era 0,17 y algo, así que estábamos muy cerquita del 0,18. ¿Tenemos alguna consulta, duda hasta ahí? Bueno, Emma, ahí ya podemos poner pausa sobre el video. Ahí creo que ya pudimos evacuar cualquier duda que haya quedado con respecto a las mediciones, ¿no? El uso del multímetro. ¿Hay alguna duda hasta aquí para consultar? ¿Algo que nos quieran comentar? No. Bien, mientras charlamos, Emma, si te parece, vamos a ir directamente hasta lo que es alterna y continua para ya dar paso a eso, precisamente esa parte en la que estamos viendo un poquito más atrás. Así ya directamente damos paso a lo que nos comentaba anteriormente José Luis. Vamos a ver cuál es la diferencia y cómo distinguir lo que es corriente continua y corriente alterna. ¿Sí? Adelante, Emma. Perfecto, bueno, vamos a alterna. Un lindo repaso de lo que fue la clase pasada, si había quedado alguna duda, que se ve que claramente está demasiado claro. La resistencia. Cualquier conductor tiene una resistencia propia, ¿sí? Vamos a medir resistencia, escala de 200 ohms, mido el cable. Hola, buenas noches. ¿Y qué obtengo? Buenas noches, Pepo. Mandalo al minuto 30, derecho. Bueno. Hola, Juan Manuel. Está la 1XBO ahí. Mirá. D'Artagnan, te parecía D'Artagnan, loco. La 1XBO está presente, ¿viste? Ahí apareció el buscado. Buenas noches, ¿cómo les va?
¿Cómo anda, amigo? Muy bien, ¿ustedes? Bien, Bien, al pelo. Che, Me alegro. tenerte acá. Por favor, un gusto es el mío de que me permitan estar por aquí. Que lo estamos pensando todavía, ¿eh? ¿Cómo la vienen pasando con mis videos? Ahí los operadores. Ahí van. Al menos dicen que entienden todo, ¿eh? Bueno, buenísimo. Muy didáctico, muy buenos videos. Yo no entendí Me alegro. algo. ¿Cómo, Pepo? Que yo no entendí de que dijiste buenas noches en el Listo. video. Empezamos de nuevo. No hay ningún problema. Es más, from the top. Bueno, Emma, cuando estamos vos me ahí. dispongas, Los estaba esperando a Estaba ustedes, por así arrancar que con continua y alterna, vi por ahí. ahí vamos con Sí, vamos a alterna. empezar con alterna, porque la otra ya la hicimos. Así que ahora Buenísimo. empieza lo interesante, ¿eh? Ahora viene lo interesante. Así que Ahí viene lo interesante para los que nos trae por aquí. claro, sí, seguro. Ahora parar bien las antenas para tratar de entender todo esto, ¿eh? Así que dale, Bueno. Manuel, por favor. Perfecto. Un segundito, ya procedimos. Bueno, hasta ahí vimos tensión, corriente, resistencia, potencia, la relación entre ellas, que es la ley de Ohm. Ahora vamos a empezar a hablar un poquito de corriente alterna y corriente continua. Pequeña introducción y aprovechamos el logo de AC/DC, que justamente lo que nos indica es eso. En idioma inglés, AC, Alternating Current, o corriente alterna. DC, Direct Current, o corriente continua, en castellano. AC en inglés, CA, corriente alterna, en castellano, CC, corriente continua, en castellano. ¿Sí? El simbolito, habíamos dicho, de corriente alterna, una onda, de corriente continua, una línea, con 3 puntos abajo. Los muestro la última vez en el tester y les prometo que no hago más, trato de hacer más foco durante esta clase. Corriente continua. Ahí estamos. Una línea horizontal y 3 puntitos abajo. Corriente alterna. Una onda. ¿Bien? Perfecto. Ahora, José Luis, no sé si querés contarles un poquitito de la siguiente clase, porque necesito modificar un poquitito el setup por acá. En 2 minutitos estoy de nuevo. ¿Puede ser? ¿Verdad? Porque no lo vi a Pablo, miré ahí Sí, no, miré ahí las cámaras y te enganché a vos. Sí, y ando por acá igual, ¿eh? medio curcuncho y ando medio engripado, así que. Perdón. No, está todo bien. Dale. El jueves lo que tenemos es una clase para seguir con operación. Operación de equipos de radio. Más que nada seguimos con el dialecto, con un montón de otros detalles y cosas que va a dar Gabriel Aguirre.
Así que bueno, ahí seguro que les recomiendo como ejercicio que vayan practicando, deletreando en código fonético internacional algunas palabras sueltas para que se le vaya memorizando, ¿cierto? Hasta que se le haga tan habitual que al final cuando tenemos que pasarle el nombre o alguna palabra a otra gente que no son colegas, o sea, que no son LU tampoco, se la pasaron un código fonético internacional. Te quedan mirando como diciendo, ¿de dónde salió? Pero realmente es así. O sea, por lo menos empiezan a deletrear su nombre para ir ganando agilidad. ¿Eh? Así que bueno, todas esas cosas, hasta no sé si va a llegar a hacer el llamado que se usa para el llamado general para operar en radio, ¿cierto? El famoso CQ, 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 la banda, y después algún floreo que uno quiere hacerle como para identificarse ante el resto de la gente. Más que nada el llamado general, ¿no? Como diciendo, bueno, a cualquiera que me esté escuchando y que me quiera contestar. Así que bueno, seguro que va a ser por ahí el asunto con Gabriel. No sé si llegará, por eso le digo, no sé, pero bueno, de acuerdo a los ejercicios que tiene planteados para el próximo jueves, es muy probable que empiecen a hacer el llamado. Ese es un versito que se van a tener que aprender también cuando vayan al equipo de radio ahí en el Radio Club. Tenemos unas láminas de ayuda a memoria que se ponen ahí al lado del equipo para que ustedes puedan pulsar el micrófono, el PTT y salir al aire. Y bueno, la intriga de que si te contestan, ¿qué pasa? ¿Cierto? A todos nos pasó lo mismo, está todo bien, por ahí nos aprendemos todo y llegamos a estar enfrente al fierrito ahí, a apretar, saber que estás saliendo y bueno, y hay que ver qué pasa del otro lado, ¿no? Siempre la intriga, pero es una cuestión de costumbre, eso es muy sencillo. Uy, ¿ahora qué le digo? El miedo es, miedo no, sino que, no sé, uno se sorprende que del otro lado lo que vos estás diciendo se está escuchando, eso es, ¿no? Y tener las orejas bien, y la mente bien limpia como para poder contestarlo acorde a lo que nos diga el corresponsal del otro lado, ¿no? Pablito. No, digo que en ese momento la pregunta que haces es girar para atrás y decir al instructor, ¿y ahora qué le digo? Claro. Y se te traba todo al revés, Claro, todo orden, de lo que tenías entra en pánico. pasa. Pánico escénico, pero bueno. Claro. Generalmente del otro lado, los que son LU lo han comprobado siempre, que del otro lado hay gente muy gaucha, hablando mal y pronto, ¿sí? Que si te atienden un llamado en práctica operativa es para hacerte hablar a vos, no para que hablen ellos. Generalmente preguntan más para que vos te vayas soltando y todo eso, así que no hay que tenerle miedo, es una conversación amena y muchas veces ahí le va a latir fuerte el corazón sabiendo que capaz que están hablando con otro país del mundo o algún lugar del país que ni siquiera conoce y capaz que no van a conocer ni al corresponsal, nunca, ¿no? Eso es la magia de la radio, ¿no? Bueno, estamos listos por acá, ¿eh? ¿Estamos? Así es. Denle, señor, entonces. Bueno, muchas gracias, José Luis. Lima Uniform 8, X-Ray Bravo Sierra. Quien retorna por aquí es Lima Uniform 1, X-Ray Bravo Oscar. Perfecto. Seguimos familiarizándonos un poquitito. Bien. La otra vez, si se acuerdan, yo les dibujaba, les graficaba, ¿sí? La tensión en función del tiempo. Tenemos un eje cartesiano, en los cuales acá tenemos tensión positivo, tensión negativo, este es el 0, y acá va aumentando el tiempo.
1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Corriente continua, corriente alterna. La corriente continua siempre, como habíamos dicho, circula en el mismo sentido. Siempre la electricidad, los electrones se mueven para el mismo lado. Entonces, ahí siempre vamos a tener identificado un terminal negativo y un terminal positivo. Si nosotros graficamos aquí la corriente continua, vamos a suponer que acá tenemos 1 volt, acá tenemos 2 volts. Voy a graficar una corriente continua de 1 volt. La voy a medir en el instante 0, va a medir 1 volt y medio, por ejemplo. ¿Sí? Estoy entre el 1 y el 2. En el instante 0 va a medir 1 volt y medio. Cuando pase medio segundo va a seguir midiendo 1 volt y medio. Cuando pase un segundo va a seguir midiendo 1 volt y medio. Un segundo y medio va a seguir midiendo 1 volt y medio. Y ya notan la tendencia, a los 2 segundos va a seguir midiendo 1 volt y medio. Si yo lo grafico, va a ser una línea horizontal. Siempre esta medida va a ser la misma. ¿Bien? Eso es corriente continua. Te pido por favor, Emma, si me pones en primer plano la otra cámara. Dale. Buenísimo, perfecto. Ahí les estoy mostrando la pantalla de un osciloscopio. ¿Sí? No se asusten, como les decía la otra vez. Acá la idea no es que aprendan a usar un osciloscopio, ni sus partes, ni sus funciones. Simplemente es tratar de mostrarles de una manera un poco más visual lo que les estaba recién graficando con los fibrones. En este momento yo estoy mostrando una tensión de 0 volts. Está sobre Se la está línea viendo, central. perdón, ¿Sí? se está viendo un círculo con Se la L, nota no el se punto ve verde, nada. sí, ¿no? Lo vamos a bajar un poquito más la intensidad para que no se Ok, altere tanto. ahí vamos a Ahí ver, creo que está Emma, mejor. adelantalo, Sí. no sé, o fíjate si podés ver ese tema del... Ahí está. Ahí Sí, está. sí, era cuestión de tiempo nomás. Adelante, Emma. Acá yo lo que estoy haciendo es medir constantemente 0 volts. No tengo ninguna tensión aplicada a las puntas de prueba de lo que yo estoy graficando en este momento. Esto es lo mismo que les mostraba recién. En el eje horizontal, el tiempo. En el eje vertical, la tensión. Desde el centro para arriba, la tensión es positiva. Desde el centro para abajo, la tensión es negativa. Acá no tengo ninguna tensión aplicada a las puntas de prueba, o sea que la tensión es 0 volts. Yo tengo una fuente variable conectada a este osciloscopio y lo que voy a hacer es elevar un poco la tensión. Asumamos la misma escala que recién. El primer cuadrante es 1 volt y ahí la voy a subir hasta 1 volt y medio. Y ahí estoy en 1 volt y medio. Todo el tiempo, a medida que va avanzando el tiempo, siempre mide lo mismo. Siempre la distancia entre este eje y el punto que estamos midiendo siempre es 1 volt y medio, 1 volt y medio, 1 volt y medio, 1 volt y medio, 1 volt y medio. Todo el tiempo es la misma tensión. Vamos a acelerar un poquito este para que se vea. Y ahí tenemos el gráfico que les estaba mostrando recién. Es una línea horizontal. No varía en el tiempo. Siempre vamos a tener un terminal negativo y un terminal positivo. ¿Sí? Eso es corriente continua. Yo la puedo variar. Acá lo tengo acelerado simplemente a una cuestión gráfica para que lo puedan ver, ¿no? Puedo bajarla un poquito. Ahí estoy graficando 1 volt de corriente continua. Puedo graficar medio volt o puedo graficar 2 volt y medio. Ahí. ¿Sí? O puedo irme para la parte negativa y acá estoy mostrando menos 1 volt. Menos 1 volt. 1 volt negativo.
menos 1,5 volts, menos 2 volts, menos 2,5. ¿Bien? Eso es corriente continua. Vamos a frenar por aquí. Emma, ¿me pasás a la otra cámara, por favor, un segundito? Y ahí ya volvemos a esta. Gracias. Impecable. Corriente alterna. Como decíamos antes, la corriente alterna varía en el tiempo. Varía su valor y varía su signo, ¿sí? Es repetitiva. Yo se las voy a graficar acá muy burdamente. Vamos a subir que en el punto 0, en los 0 segundos, está justo pasando por 0 volts. Al medio segundo está en 0,5 volts. Aquí, ¿no? 0,5 volts a medio segundo. Al segundo estamos en 1 volt. Al segundo y medio estamos en el mismo valor que estábamos graficando antes, 1,5 volts. A los 2 segundos estamos en 2 volts. Y hasta ahí va a ser su pico máximo. Y ahí empieza a decrecer. A los 2 segundos y medio estamos en 1,5 volts. A los 3 segundos estamos en 1 volt. A los 3 segundos y medio estamos en 0. Y ahí cambia de sentido, cambia de signo, y se va a hacer una excursión por la parte negativa de nuestro gráfico. Al segundo 4 está en menos 0,5 volts. Al segundo 4,5 está en menos 1 volt. Al segundo 4,5. Al segundo 5 está en menos 2 volts. Al segundo 5,5 está en menos 2,5. ¿Bien? Si yo lo grafico esto, me quedó muy feo. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Ahí. Y ahí. Esto debería ser una onda sinusoidal y lo veo a nuestro presidente riéndose un poquitito de mi gráfico. Pero bueno, para eso justamente tengo el osciloscopio que nos está mostrando la forma pura de la onda, para que lo puedan ver bien, bien. Acá les grafiqué lo que sería la corriente alterna, ¿sí? Todo el tiempo va de negativo a positivo, de negativo a positivo. Y muchísimas gracias que me pasaste a la cámara del osciloscopio, Emma, porque justo es el momento en el cual vamos a mostrarles una corriente alterna. Nótese. Sube, 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 llega a un punto máximo, baja, sube, baja, pasando por el centro, pasando por el 0. Ahí es positivo, 0. Ahí es negativo, 0. Positivo, negativo, positivo, negativo. Todo el tiempo está variando. ¿Sí? Eso es lo que es una corriente alterna o una corriente alternada. El tipo de tensión o el tipo de corriente que tenemos en nuestra red de distribución, la red domiciliaria, es corriente alterna. Y de la corriente alterna hay varios parámetros que nos pueden importar. El que más nos va a importar es su frecuencia, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, su tensión pico a pico. Ese es un pico, ese es otro pico. Hasta donde llegan las excursiones son los picos o crestas, ¿sí? La tensión pico a pico es la tensión que hay entre un máximo y un mínimo, por ejemplo. Pero no nos vamos a detener en eso. Lo que sí nos interesa es la frecuencia. ¿Qué habíamos dicho de frecuencia? Que es el número de veces que algo ocurre en un determinado periodo de tiempo. Es una medida de ocurrencia, ¿sí? Yo lo que voy a hacer ahora va a ser aumentar la frecuencia de esta onda sinusoidal que estamos mostrando en pantalla. Y fíjense cómo cada vez va a ir más rápido, llegando siempre a los mismos máximos y mínimos, ¿no? Y cada vez va más rápido. ¿Qué es eso? Oscila más veces en la misma cantidad de tiempo. Aumenta la frecuencia, ¿sí? Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Mucho más rápido. Rápido, más rápido, más rápido. Y acá guárdenme un segundito que voy a subir bastante la frecuencia. Vamos a cambiar la base de tiempo para mostrarles una representación gráfica.
Bien. Eso que tienen en pantalla es una onda sinusoidal como yo la debería haber dibujado. Pasa por 0, ¿sí? Vamos a ajustarlo un poquitito por ahí. Pasa por 0, crece, 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 son tensiones positivas, 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 hasta que llega a una cresta, a un máximo, a un pico. Empieza a decrecer, baja, 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 pasa por 0. Y acá empezamos a tener tensiones negativas. Si nosotros decimos que cada una de las escalas estas del osciloscopio es 1 volt, tenemos que ahí bajó 1 volt, ahí bajó 2 volts, o sea, menos 2 volts, menos 3 y está llegando casi a menos 3,5. Empieza a subir, 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 subir. Subir es decrecer en cuanto a una tensión negativa. Ahí quizás me compliqué un poquito en cuanto a la explicación, pero la tensión aumenta, en definitiva. Pasa por 0 nuevamente, sube, llega a una cresta y empieza a bajar. Esto se repite todo el tiempo oscila, todo el tiempo alterna, ¿sí? Y acá lo que podemos notar es otra cosa también, que es un periodo o ciclo. ¿Qué es un periodo o un ciclo? Es la porción de una onda en la cual hace una excursión en su parte positiva, baja, y una excursión en su parte negativa, y llega a 0 de nuevo. Desde aquí hasta aquí, eso es un ciclo. Vamos a ver si les puedo dejar solamente un ciclo en pantalla. Bien, ahí aproximadamente tenemos solo un ciclo en pantalla. Pasa por 0, sube, llega a su máximo, baja, llega a 0, llega a su mínimo negativo, sube y vuelve a 0. Eso es un ciclo, ¿sí? Perfecto. ¿Podemos volver a la otra cámara, Emma? Esta la vamos a dejar por aquí, ahí con una linda forma de onda, mostrándose. Buenísimo. ¿Tenemos alguna duda hasta ahí? ¿Consulta? ¿Inquietud? Les reitero, esto solamente es una demostración visual para que ustedes puedan comprender lo que es corriente continua y corriente alterna. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Sí, yo tengo una duda. ¿Para qué sirve determinar los ciclos? ¿Para qué sirve? Sí, decime. No, ¿qué función cumplen los ciclos? Porque por ahí he Perfecto. visto aparatos que tienen 50-60 Hz y demás, pero no Exactamente. entiendo Bueno, por qué. en función de los ciclos, de cuántos ciclos tenemos en un segundo, es que podemos especificar lo que es la frecuencia. Para eso nos sirven los ciclos. Vamos a ir con frecuencia y ahí me vas a entender clarito. Frecuencia. Número de veces que una onda sinusoidal, que es lo que tenemos mostrado en el osciloscopio, sinusoidal, se repite. ¿Cuántas veces se repite en una determinada cantidad de tiempo? Lo que se estandarizó es el Hertz. ¿Qué es lo que significa Hertz? Es cuántas veces, cuántos ciclos ocurren en un segundo. La unidad de medida del Hertz está relativa a un segundo de duración. La frecuencia, letra F mayúscula, en letra F minúscula, su unidad es Hertz en inglés. En castellano decimos que son ciclos por segundo.
Y ahí se entiende clarito lo que es hertz, ¿no? ¿Cuántos sí? La vamos a representar con una H mayúscula y una Z minúscula. Esa es la unidad. También podemos tener submúltiplos o múltiplos, en este caso, que nos van a ser muy útiles para la frecuencia, porque normalmente vamos a hablar de kilohertz, de megahertz o de gigahertz. Y esto es lo mismo, exactamente lo mismo que cuando hablamos de, por ejemplo, metro, ¿sí? Vamos por acá. Metro es la unidad original. La K significa 1000, kilómetro, 1000 metros. ¿Sí? Entonces, de esa misma manera, kilohertz son 1000 hertz. Megahertz son 1.000.000 de hertz. O sea, 1.000.000 de veces por segundo se está repitiendo ese ciclo, ese periodo. Lo tenemos aquí. Ese ciclo, ese periodo se repite 1.000.000 de veces por segundo. En el caso de los megahertz. O el de los gigahertz, 1.000.000.000 de veces por segundo. La cantidad de veces que se repite en un segundo, la verdad que es difícil de entenderlo en nuestra cabeza, ¿no? Por eso tenemos que tratar de quedarnos con las unidades y de entender qué es lo que nos están representando las unidades. El hertz, como les decía antes, es cuántas veces se repite o cuántos ciclos hay en un segundo. Juanma, discúlpame. Sí, Emma, adelante. Te quedó, lo último que acabas de escribir te quedó fuera, ahí está. Ahí lo corrí, me di cuenta cuando me hablaste y miré la pantalla. Y te dejé el Disculpa. osciloscopio en pantalla para que lo puedas graficar. Dale, perfecto. Igual nos vamos a quedar por acá en el escritorio por ahora, Emma, ¿eh? Ok, listo, gracias. De nada. Perdón. No, nada que ver. Vamos al osciloscopio como bien lo dijiste vos. Me truloqué. Estamos por aquí. Acá estamos mostrando una frecuencia. Vamos a asumir que cada uno de los cuadraditos estos, ¿sí? Es un segundo. Acá la frecuencia que yo estoy mostrando es de menos de 1 hertz. ¿Por qué? Porque no llega a ocurrir un ciclo en un segundo. Bien, contamos desde aquí. Sube, baja, sube, eso es un ciclo. Y lo está haciendo en 1 segundo, 2 segundos y medio. Esa es una frecuencia de menos de 1 hertz. ¿Sí? Para mostrar frecuencias superiores, lo que les voy a mostrar es una frecuencia superior. Vamos aumentando la frecuencia y vamos a tratar de llegar a mostrarles una frecuencia de 1 hertz, en la cual sube, baja y sube nuevamente hasta el 0 en 1 segundo. Bien, ahí justo tengo 1 hertz. Muy saturado. Ahí está bien, ¿no? Contando desde este eje que nos cruza aquí, sube, baja y sube, y nosotros dijimos que este cuadradito, un cuadradito en el eje horizontal, era 1 segundo. Así que si hace un ciclo en 1 segundo, es 1 hertz. ¿Bien? Vamos a aumentar más la frecuencia.
Les voy a tratar de mostrar una frecuencia de 2 Hz. Por ahí aproximadamente, no, perdón, me falta todavía. Ok. Ahí tenemos una frecuencia de 2 Hz. Me parece que va a quedar bastante chiquito, pero lo estoy viendo en pantalla grande y creo que se nota, ¿no? ¿Me dicen? Si no, acerca un poquito el celu a la pantalla. Claro, Juanma, muy claro. Buenísimo, bueno, perfecto. Recuerden que establecimos un segmento, un cuadradito de la línea horizontal como un segundo, ¿sí? Contando desde esta línea central, sube, baja, sube, baja y sube. Cumple 2 periodos, cumple 2 ciclos. ¿En qué tiempo? En un segundo. Esto es una frecuencia de 2 Hz. 2 ciclos por cada segundo. Como les decía la otra vez, 1 Hz, 2 Hz son frecuencias muy bajas. Nuestra red domiciliaria son 50 Hz por segundo. Como bien vimos acá, ¿qué significa eso? Que sube y baja y sube. Cumple un periodo 50 veces en un segundo. Lo rápido que será eso, ¿no? Y esa es la frecuencia que tenemos en nuestra red de distribución domiciliaria. Cuando empezamos a hablar de radio, de RF, de HF, de VHF, de UHF, estamos en frecuencias altísimas que las medimos en megahertz, en kilohertz, en megahertz y en gigahertz, en miles de hertz, en millones de hertz y en miles de millones de hertz, ¿sí? Así que eso es lo que me da el pie, es para tratar el último tema de este encuentro. Si cambiamos de cámara, por favor, Emma, te agradezco. ¿Tenemos alguna duda de lo que es hertz? ¿De lo que es la frecuencia? Perdón. Sí, adelante. Cuando se... Sí, adelante. ¿Quién había pedido perdón? Que no hace falta aclarar perdón, ¿eh? No, perdón por la interrupción. Acá 41, acá de Chaltén. No, ahí estoy viendo, o sea, el Hertz es una unidad de tiempo. Nosotros vamos a cambiar la escala de tiempo por la velocidad de la frecuencia que hay que medir. Es así que... que se funcione. Por la velocidad de onda. ¿Esa pregunta es de ahora o es del video? No, es Jorge, operador 41, en vivo y en directo. Jorgito Cerezo, ¿cómo anda mi amigo? ¿Bien? ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, acá atento y muy interesante la explicación y muy didáctica. Le agradecemos que lo hagan tan claro. Así que no, la duda era esa que, o sea, si está bien el razonamiento, ¿no? Ya creo que me adelanto lo que viene, pero nosotros vamos a cambiar la escala de tiempo por la velocidad de onda. Esa sería la pregunta, creo. No, para. Dijo Fantino. No, para. Che, el asunto es así. O sea, lo que está diciendo Juan Manuel en esta es cuántas veces se repite el ciclo por unidad de tiempo. ¿Estamos? No tiene nada que ver con lo que viene ahora, que si esperás 2 segundos lo va a explicar en el video, que es la longitud de onda. Eso es lo que estás confundido vos. Pero tener el concepto claro, que es cuántas veces se repite un ciclo, ¿sí?, por unidad de tiempo. O sea, un ciclo segundo es igual a 1 Hertz. Si ustedes ven algunos libros más viejos o cuando aprendimos nosotros, se decía ciclo segundo. Después cambiaron el sistema y le pusieron el nombre de Hertz.
Pero lo que tenés que tener claro es cuántas veces se repite esa onda en un segundo de tiempo. Esa es la claridad del concepto, ¿no? Después, ahora sí viene la longitud que tiene esa onda sinusoidal, que eso se llama longitud de onda y tiene que ver con digamos, cómo clasificamos nosotros las bandas y todo eso, ¿eh? Así que 2 segunditos y ya viene la explicación detrás de esta cosita. Previo a eso, Pepo, tenemos 2 manos más levantadas, una de Juan Pablo y la otra de Javier. Primero vamos con Juan Pablo y después con Javier. A ver. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. No sé si me están escuchando porque estoy usando un micrófono distinto al que uso siempre. ¿Bien? Bien. Perfecto, bien claro. Buenísimo. Dos consultas. Una no tiene nada que ver con la clase de hoy. Cuando uno hace el llamado y dice CQ40, 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 pregunto, ¿para qué menciona la banda de 40 si vos estás hablando en una frecuencia que ya está definida, digamos? Sí, una frecuencia que está definida. Vos viste, está bien, es una frecuencia que está definida. Pero vos lo que estás diciendo con el 40 es la banda, no es la frecuencia. Eso por un lado, ¿cierto? O sea, vos estás, dentro de esa banda están incluidos un montón de frecuencias. ¿Sí? Pero es por convención que se dice, se nombra la banda en la cual estás operando. Por supuesto que el que te va a escuchar está en la misma banda, si no, no te va a escuchar. Es una cuestión Claro, por eso era la consulta. Claro, sí, yo te entiendo, es lógico lo que estás diciendo. O sea, ¿para qué nombro yo la banda si estoy en una frecuencia correspondiente a esa banda? ¿Cierto? Sí, iba por ahí. Además que el que te está escuchando está en la misma frecuencia que vos, supongo, ¿no? O sea, Claro, por supuesto que es así, pero por una cuestión de convención, digamos, en el llamado general se nombra la banda. Porque si no tendría que decir, por ejemplo, si estás si vos tenés que nombrar la frecuencia es mucho más amplio, ¿no? Pues si vos decís, para alargar el mensaje, decís CQ 7118, CQ 7118, CQ 7118, o sea, se pone medio engorrosa la cosa, ¿no? Sabemos que... Bueno, o sea, supongo que podríamos... No, perdón, Pepo, perdón. Dale, termina. Dale, escucho. No, digo, podría decir CQ y listo, el que te escucha está en la misma frecuencia, en la misma banda y responde. Exacto, digo sí, yo. Sí. Si está corridito ahí nomás, tampoco te va a escuchar, ¿cierto? Entonces, sí, pero es por convención que se nombra la banda, más que nada. Ok. Y tengo una pregunta más que ahora sí tiene que ver con la clase de hoy, que ahí cuando estabas, a ver, yo alguna vez estudié electrotecnia, pero no me acuerdo en este caso. Cuando estaba hablando de corriente alterna, supongamos que queremos ver en el osciloscopio digamos, el voltaje del enchufe del domiciliario, ¿no? 220 volts. Sí. A ver, ¿la oscilación sería a lo largo del eje de 220 o es sobre el eje de 0? No, es sobre el eje de las ordenadas. O sea, lo que vos estás, cuando hablamos de 220 voltios, es lo mismo que hablar de 1, de 2, de 15, del voltaje que vos quieras. ¿Sí? El mismo osciloscopio tiene un selector donde vos graduás cuántos voltios querés por cuadradito. ¿Entendés? No, está bien, pero voy más a una cuestión conceptual. Cuando acá en la explicación nos decía que en la corriente alterna, bueno, ponía en el eje, lo que sería el eje de las X,
teníamos el tiempo, ¿no? Y eso tiene un valor de 0. Hacia arriba eran voltajes positivos y hacia abajo son voltajes negativos. Sí. La pregunta es, digamos, cuando uno habla de 220 volt, sí. ¿el eje de las X estaría ubicado en los 220 volt o en 0? Pregunto esto porque si está en 0 y va no sé, de positivo a negativo, el promedio te da 0 volt. Eso es lo que digo. Permiso, Esa es Pepo. la duda. Perdón. No, el eje de las abscisas, ¿sí? Es el que marca el tiempo. Y el eje de las ordenadas es el que marca la amplitud de la señal o voltaje, como quieran llamarlo. Sí. ¿Estamos? O sea, sobre el eje vertical, para no nombrarlo por si no se acuerdan de lo eje cartesiano, sobre todo lo que sea desde la línea central del 0 hacia arriba y hacia abajo del 0 es amplitud. ¿Sí? Sí. Ahí te marca, en el caso del osciloscopio, te va a marcar una señal relativamente, de acuerdo a la división que vos le des al osciloscopio, te va a marcar el voltaje. ¿Sí? Sí, hasta ahí está bien. Y sobre el eje horizontal, digamos que es el 0, ¿sí? Ahí te va a marcar tiempo. Ahí quiere Juan Manuel también hacer una aclaración sobre eso, Pepo. Sí, Dale, con permiso. Dale, gracias, Pepo. Ahí para Juan Pablo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? En cuanto a lo que vos consultabas, yo lo que entiendo es exactamente de la misma manera en la que estábamos graficando en el video. Como vos vas a ver los 220 de alterna que tenés en la red domiciliaria. Va a crecer y el valor pico no va a ser 220, va a crecer desde 0, como consultabas vos, y el valor pico de positivo va a ser cerca de 311, y el valor pico de negativo va a ser cerca de 311. Los 220 volts de alterna es un valor medio, que es lo que se puede llegar a sacar de esa onda sinusoidal. Ahí José Luis lo va a estar graficando, buenísimo que lo está haciendo. Creo que por ahí venía tu consulta. La tensión va a ser desde el eje de X, o sea, el eje horizontal, como decía Pepo, para que sea más claro, ahí va a ser 0, como lo está marcando él. Para arriba va a ser positiva y para abajo va a ser negativa porque justamente está alternando todo el tiempo, está cambiando de signo todo el tiempo y eso lo hace 50 veces por segundo. De ahí ven los 50 Hz que tenemos en nuestra red domiciliaria. No sé si ahí quedó un poquito más claro. Entendí tu explicación. Sí. Lo que me sigue quedando la duda es por qué son 220 volts. Porque si vos vas desde 0 a más 311, después pasas por 0 a menos 311, el promedio es 0. No. Okay. Se llama RMS, que es Root Mean Square. Es una abreviatura en inglés que es mediana cuadrada, cuadrado, mediana, root, perdón, es raíz mediana cuadrada, ¿sí? Si no me equivoco en este momento. Si quieres puedes leer un poquito después. A eso nos estamos yendo un poquito del tema. No, está bien, perdón, no quise confundir. Del momento de las clases donde estábamos. Por ahí más adelante sí. Pero ahí Pepo lo graficó, me parece, de una manera muy bonita. Y le entrego la palabra si puede explicar su gráfico. Perdón, José. Antes de avanzar un cachito, ahí Juan Pablo tiene una pregunta que creo que viene por el mismo lado. ¿Lo escuchamos un segundo? ¿Javier o Juan Pablo? Javier, perdón, Javier. Perdón, en una de esas me equivoco porque hace mucho que estudié esto y le puedo estar errando. Pero por ahí, para responder un poco la pregunta de Juan Pablo, la corriente alterna, como te dice, tiene medio ciclo positivo, medio ciclo negativo. Y lo que se mide es la diferencia entre el pico del semiciclo positivo y el pico del semiciclo negativo. Entre la medición de eso,
no te da 0, sino que el eje va en el 0 para que vos puedas dividir en dos ondas iguales, pero la diferencia, ahí sí te voy a decir, que el pico positivo va a ser 110, el pico negativo va a ser 110, y la suma de esas dos diferencias te tendría que dar 220. Le puedo estar errando ahí porque hace mucho que lo estudié, pero creo que venía por ese lado. Y lo de la frecuencia, que era lo que, más que una pregunta, quería aportar, no me acuerdo quién fue el que preguntó, el tema de las medidas hace referencia, más que nada, porque es muy engorroso a la hora de tener que calcular algo, poner 1.000.000 de hertz o 1.000 millones de hertz. Si vos le erras en un 0 en frecuencia, el valor te modifica mucho, y cuando ya querés calcular algún dispositivo, no, algún elemento electrónico que quieras cambiar, te difiere mucho el valor. Entonces, por eso se utiliza mucho el 1 gigahertz en vez de poner 1.000 millones de hertz. ¿Me entendés? A la hora de calcular, por ahí nos ahorramos de escribir tantos ceros. Esa era la pregunta justo, si era por una cuestión de escala. Claro, es como que no, digamos, no entra la cantidad de ciclos, o sea, los ciclos está claro que, digamos, una cantidad de ondas sinusoidales en un espacio de tiempo. Se toma la unidad base, digamos, el segundo, pero como son tantos segundos, se va pasando, digamos, a lo que sería, si lo llevamos al metro, a kilómetros, a unidades mayores. Esa era la pregunta. O sea, es tan grande la velocidad que hay que cambiar la escala de tiempo. Esa era la pregunta específica. Así que gracias por responderla. Seguimos atentos. Me metí porque yo soy el de la pregunta. La escala de tiempo no cambia. El hertz está basado en un segundo. Siempre va a ser un segundo. Lo que cambia son la cantidad de ciclos que hay en ese segundo, que se hacen tan grandes que no lo podemos expresar como 5 millones de ciclos por segundo. Lo que decimos es 5 megahertz, claro, que es mucho más fácil. Sí, está claro, está claro. Lo que pasa es que, perdón, que yo tengo la cabeza de maestro mayor de obra, entonces por eso hablo de escala. O sea, cambiamos digamos, la unidad por el tamaño. Está bien. No pasa nada, mientras que se entienda está fantástico. Sí, y por otro lado, había una de las clases en la cual había hecho el tema del sistema de los múltiplos y los submúltiplos. No sé si no se vio todavía o es más adelante. ¿Está? No, todavía no. Ok. Hay una que lo tratamos, eso bien en detalle, y cuáles son los multiplicadores y demás. Sí. Perfecto. No, igual yo soy medio atrasado también en las clases. Si pasó, bueno, no estuve. Y por otro lado, bueno, en toda mi vida, en las capacitaciones soy el que abre el debate. Estamos todos callados hasta que nos soltamos y bueno, bienvenido sea Jorgito al grupo. Así que bueno, quedo atento y todo se me cortó. Muchas gracias por las explicaciones y los soportes. Así que seguimos escuchando por acá. Bueno, gracias. Sí. Gente, si les parece, siendo, no sé cuánto más nos queda, Emma, Nos queda la longitud. El gráfico de Pepo, pará. ¿Cómo? El gráfico que hizo Pepo. ¿De qué? Ya fue explicado. ¿Está más complicado el tiempo? Sí, quedan 46 minutos más o menos. No, pero es menos, che. Por lo menos yo les pido un ratito más para que se queden hasta longitud de onda, que es lo que nos interesa. Ahí van a entender un poquito más cuando hablamos, y es un cálculo básico que nos va a servir para las antenas. Y bueno, entonces prefiero que se quede porque si no, es un ratito nada más. Si están de acuerdo, seguí, Manuel, por favor. Si no hay más preguntas. Entonces continuamos en ese ratito que nos pide José, vemos hasta longitud de onda y bueno, y ahí ya continuamos después. Bueno. Continuamos, Emma.
capa de esas ondas es lo que produce las interferencias, la famosa interferencia, o... HF. Las señales son alternas, por supuesto, es corriente alterna. Por eso siempre medimos todas las frecuencias de la radio broadcasting, de las radios de HF, en hertz, en kilohertz, en megahertz, o en lo que sea, pero con hertz, ¿sí? Bien. Cuando nosotros hacemos irradiar una antena, esas ondas de radio, que es exactamente lo mismo que les estaba mostrando en el osciloscopio antes, una onda de radio, está viajando por el aire, está viajando por la atmósfera nuestra, ¿sí? Bien. La longitud de onda, ¿qué es? Vamos a ir con una definición y después aclaramos. Es la distancia que esa onda que recorre una onda que se propaga en un medio, en este caso el medio que nos interesa a nosotros es el aire, la atmósfera, en un ciclo. Volvemos ahí al periodo o ciclo, que era la excursión hacia arriba, su cresta, hacia abajo, su cresta inferior, y hasta ahí. Eso es un ciclo. La longitud de onda, vamos de nuevo, es la distancia que esa onda recorre, distancia, unidad de medida, ¿sí? de distancia justamente. Su unidad va a ser el metro. La vamos a representar con la letra lambda. La letra griega lambda. Lambda. Lima. Manuel, un segundo, ¿puedo interrumpirte? Sí, Pablo, adelante. Por favor, ¿podrías desconectar la otra imagen que tenés? Porque en esta se nos está colgando la señal. Ah, ok, y ok. se está colgando la subida tuya. Dale, dale, dale. Gracias y mil disculpas. No, no, por favor, gracias a vos. ¿Seguimos medio complicado de conexión o mejoró ahí un poquito? Ah, no, ahí mejoró, te estaba consumiendo el ancho de banda en subida también. Así es, sí, aparte es el horario de ya la conexión en todas las casas. Correcto. Bien. Perfecto. Vamos de nuevo con longitud de onda. ¿Qué distancia? En metros, una distancia lineal, ¿sí? Metros, centímetros, kilómetros, milímetros. En milímetros, centímetros, metros, kilómetros. ¿Qué distancia recorre al cumplir un ciclo? Bien, en un determinado medio. El medio que a nosotros nos interesa, les repito, es el aire. También vamos a utilizar como medio un conductor eléctrico, un cable, en el cual la velocidad es otra. Por ahora vamos a dedicarnos solamente al medio como aire. Bien. La longitud de onda, lo vamos a dejar anotadito por acá. Lambda es igual a la velocidad de propagación en ese medio, en el aire, sobre la frecuencia. Y ahí vuelve la frecuencia. Entonces ven como todo interactúa con todo. Ciclo, frecuencia en hertz, velocidad, metros por segundo, kilómetros por hora. ¿Bien? Todo para llegar hasta la longitud de onda. Y vamos a cerrar haciendo un pequeño calculito para una de las bandas clásicas que utilizamos nosotros los radioaficionados.
vamos a establecer que el medio es el aire. La velocidad de propagación de una onda electromagnética, después vamos a hablar de todo eso, de una onda de radio en el aire, es aproximadamente la velocidad de la luz. Aproximadamente, se frena un poquito, pero es casi despreciable. La velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Medida de velocidad. ¿Qué significa esto? Que la luz recorre en un segundo 300.000 kilómetros. Por eso es casi instantáneo. Casi que nosotros prendemos una luz y no vemos un tiempo, no tenemos que esperar un tiempo hasta verla brillar. Es instantáneo. Las distancias que nosotros manejamos en nuestro mundo habitual, en centímetros, metros, kilómetros, son despreciables para la velocidad de la luz, pero la luz tiene su velocidad. ¿Bien? Y las ondas de radio se propagan a una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz en el aire. ¿Ok? Entonces vamos a decir que, por ejemplo, nosotros utilizamos la banda de 40 metros, que son los 7.2 MHz o 7.200 kHz. Banda de 40 metros, la llamamos nosotros y ahora vamos a ver el porqué. Su frecuencia es de 7.200 MHz. Estoy estableciendo ahí un centro de la banda. La banda justamente es una banda, tiene una porción inferior, una porción superior. Yo estoy haciendo un cálculo con un centro aproximado de esa banda. Megahertz. Y volvemos por ahí. ¿Qué nos dice? Que son 7.200 millones de hertz por segundo. Esa es la frecuencia a la cual vamos a estar operando o transmitiendo en nuestra clásica banda de 40 metros de los radioaficionados. Y si hacemos el cálculo con la formulita que teníamos antes, en la cual la longitud de onda, vamos a ponerlo por aquí, longitud de onda, que es lambda, era la velocidad sobre la frecuencia. La velocidad la establecimos en 300.000 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros sobre segundo. Y la frecuencia dijimos que era 7.200 MHz. Megahertz. Y ahí le voy a pedir a alguien que me haga la cuentita porque sigo sin calculadora a mano, por favor. 300.000 divididos 7.200. $41,66. Perfecto. La longitud de onda de la frecuencia 7.200 MHz en el aire. ¿Me dijiste, Pablito, 41? 41,66666. 6 periódico. Perfecto. 41,6 metros. ¿Bien? La longitud de onda, nos acordamos que era una unidad de medida de distancia. Metros. 41,6 metros. Y lo que hacemos nosotros es redondearlo y llamarlo a la longitud de onda de 7.200 MHz, la banda de 40 metros. ¿Podés parar un poquito ahí? Yo sé que este es un tema medio complicado. Emanuel. Adelante, operador 86. Bueno, hay dos detalles acá que no son para obviar. La propagación de la luz
de 300.000 aproximadamente, como decía bien Juan Manuel. Aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Está determinada en el vacío. ¿Está? En el vacío. O sea, en el espacio. ¿Sí? Esa es una. Y la otra, que no son 7.200 MHz, es 7,2 o 7,200 MHz. Hay que cambiar el punto por la coma. ¿Sí? Bueno, no es lo mismo 7.200 MHz que 7,2 MHz. 7,200 MHz. ¿Cierto? Bueno, esas son las dos aclaraciones. ¿Alguna pregunta, duda sobre esto? ¿Qué tal, Pepo? Ahí, ¿eso por qué lo decís? Por el tema de las unidades, ¿no? No, te lo digo por el tema de las unidades, porque 7.200 MHz es una banda también. Esa frecuencia corresponde a una banda mucho más alta que la que usamos nosotros. Son 7,2 MHz o 7,200 MHz lo que corresponde a la banda de 40 metros, no 7.200. 7,200. ¿Sí? Es una 7 MHz más una fracción, más 200. ¿Se entiende? ¿Sí? Pues se van a Permiso, encontrar después... Pepo. ¿Sí? Ahí serían 7.200 kilohertz, si no me equivoco, Exacto. ¿no? Le erré de múltiplo. Claro. Ahí estuvo el error. Son 7.200 kilohertz o 7.2 megahertz. Exacto, es así la cosa. No, vale la aclaración, es una cuestión mínima, ¿no? No pasa nada. Pero es bueno aclararlo porque si no, no les va a dar los numeritos en algunos casos. Bueno, seguí un cachito más a ver hasta dónde vamos y ya los largamos a estos muchachos que ya deben estar con hambre, ya con ganas de terminar con esto. De entender, tampoco lo necesitan saber al detalle y al dedillo y poder dibujar y poder escribir todas las fórmulas y todo lo que yo les planteé en este encuentro. Pero como siempre les digo, lo que interesa es que entiendan los conceptos y que más adelante vayan comprendiendo de qué estamos hablando. El tema de la longitud de onda va a ser ahí importante en la siguiente clase de reglamentación, donde vamos a dividir el espectro radioeléctrico, vamos a mostrar todo el espectro que tiene la radio, ¿sí? Y cómo nosotros los radioaficionados los separamos. Ahí José Luis, nuestro presidente, va a estar a cargo de esa instrucción junto al colega de Puerto San Julián, que no recuerdo el nombre por ahora, Eduardo, el colega Eduardo desde Puerto San Julián. Van a estar explicándoles un poquito eso y las distintas normativas y reglamentaciones y qué se puede hacer y qué no se puede hacer en cada una de las bandas. Así que era importante que aproximadamente entendieran qué es la longitud de onda. Y ahora sí, estoy seguro de que va a haber preguntas, dudas e inquietudes, así que adelante, abriendo los micrófonos. Soy todo oídos. Permiso. Sí. Bueno, ¿seguimos hasta ahí? Bien. Bueno, tenemos varias preguntas. Sí, hasta ahí, porque después de eso ya viene la aclaración que hiciste anteriormente, Pepo. Claro, sí, me adelanté para ganar un poquito de tiempo, nada más. Ya estaba hecha la aclaración, pero bueno. A ver, entonces comentemos un poquito sobre esto. Por ejemplo, si yo digo Lima, o sea, LU12, Radio Río Gallegos, transmitiendo en la frecuencia de 680 kHz. ¿Entienden por qué lo dicen eso? Es la frecuencia de emisión. ¿Sí? Cualquier radio de FM que dice transmitiendo, no sé, cualquiera que ustedes elijan,
no sé, vamos a seguir con el U12, decimos en la frecuencia de 92.1 MHz. ¿Sí? Esa es la explicación de lo que le dio recién Juan Manuel, es que la frecuencia que están diciendo es correspondiente a dónde están dentro del espectro radioeléctrico. Fíjense que la que nosotros conocemos como la LU12, por ejemplo, que es una AM, ¿sí? Como dicen las radios en el dial, en algunos, AM, FM, que es un tipo de modulación, y ya lo vamos a ver eso, es de frecuencia mucho más baja, son 680 kHz, y la misma radio en la banda de FM, de frecuencia modulada, transmite en 92.1, ¿no? 92, 1. 92.1 MHz. ¿Se entiende? ¿Cuál piensan ustedes que es la frecuencia más alta? Cuando hablamos de frecuencias más altas o frecuencias más bajas. ¿LU12 en AM o LU12 en FM? La de FM. FM. Repito, 680 en AM, ¿no? 680 kilohertz, y la otra en FM 92.1 megahertz. Uno está ¿No es la de hablando de FM? miles. La de AM, ¿por qué? Megahertz. Una está hablando en kilohertz, que son 1000, y el otro está hablando de millones de hertz, en la misma unidad de tiempo. ¿Cierto? O sea, cuanto más alto es el número, ¿sí? Y hay que ver siempre la unidad que viene atrás, de qué estamos hablando. Si estamos hablando de kilohertz o estamos hablando de megahertz, para que ustedes entiendan cuál es la gran diferencia que hay. ¿Preguntas, dudas? Perdón, Pepo, porque no me quedó clara la explicación. ¿Me escuchás bien ahí? Sí, perfecto. La frecuencia más alta es la de FM, ¿es correcto eso? Porque son Sí, señor. 90... Ah, ok. No, porque Claro, no porque son megahertz, mega de millones, en la misma unidad, y la otra es en kilohertz. ¿Se entiende? La diferencia ahí la vamos a tener también en el tipo de modulación, pero es otro cantar, esa es otra cosa. Yo lo que quiero que si se dan cuenta de que por el número y por la unidad de medida, ¿sí? Cambia. Ahí está, no sé quién lo escribió ahí. Ah, Juan Manuel. Ahí lo aclaró Juan Manuel. Ahí está, 680 kilohertz, que es igual a 680.000 Hz, ¿sí? Y la otra es 92.1 MHz, que son 92.100.000 Hz, ¿sí? Eso acuérdense, nosotros en las bandas generalmente, las que usamos habitualmente, van hasta 30 MHz, no más que eso. La que usamos en la banda de lo que se llama High Frequency o HF, que es lo que usamos habitualmente. Después sí, por supuesto que hay otras, ¿no? El VHF, otras, que ya vamos a ver sobre la división del espectro radioeléctrico, cómo se dividen aparte cómo se clasifica, mejor dicho, no se divide, se clasifican las frecuencias para no tener que nombrarlas tan largas, ¿no? Entonces vamos a la low frequency, o sea, LF, medium wave, o sea, MW, HF, high frequency, VHF, very high frequency, y después las superiores, por supuesto, ¿no? Hay otras más.
Che, están todos callados. A ver, Marco. Ah, uno que levantó la mano, bien. ¿Qué pasó? Adelante, Marcos. Sos muy bueno, Juan Manuel, eso es lo que pasa. Y una consulta, ¿por qué puede ser que una radio AM, depende de dónde yo me sitúe en la ciudad, por ahí escucho y por ahí no? Y no suele ocurrir lo mismo con la FM. A ver, repetime porque ese medio que se entrecortó, ¿cómo era? O sea, Con las AM. ¿por qué suele suceder que si yo escuchando AM, hay por ahí lugares en la ciudad que no lo alcanzo a escuchar, que se escucha muy feo? Y no sucede lo mismo con la FM. Bueno, porque son totalmente diferentes. Cuando lleguemos a la parte de propagación, vamos a ver que las ondas de radio que nosotros o cualquier emisora transmite son de rebote ionosférico, se llama, ¿sí? Es como que la atmósfera, hay una parte de la atmósfera que se divide en capas, en la cual la onda que va al aire rebota como si fuera un espejo en la atmósfera y vuelve, ¿sí? Muchas veces el espacio que queda entre que sale la energía de la antena y hace la primera rebotada, ¿sí? Contra la Tierra nuevamente, y otra vez rebota como si fuera una pelota de tenis. Vos tirás una pelota de tenis al techo, vas a ver con un cierto ángulo y vas a ver que vuelve al piso y otra vez sigue rebotando. Bueno, la onda de radio hace exactamente lo mismo. Puede haber 1, 2, 3, 5, 10, no sé, de acuerdo a las condiciones de propagación, va a haber tantos rebotes. Lo que queda entre rebote y rebote, ¿sí?, es un cono de silencio. Entonces, cuando vos estás muy cerca de una estación de radio, lo más probable que la onda aérea rebote, no sé, a 5.000 o 6.000 kilómetros, y vos estás dentro del radio interior a esos 5.000 o 6.000 kilómetros, entonces lo escuchás, no lo escuchás directamente, o lo escuchás muy feo, ¿sí? Hay dos formas de propagación de las ondas. Una es, en el caso de las frecuencias de longitud de onda más largas, ¿sí? Ya podemos hablar de longitudes de ondas largas. Tenés dos formas de hacerlo. Una es aérea y otra es terrestre. ¿Sí? Se divide, la energía sale para todos lados, después depende de las antenas, cómo se direccionan y todo lo que vamos a aprender. Ahí está bien Juan Manuel el gráfico que está haciendo. ¿Sí? Bien. Entonces, si vos estás, por ejemplo, en el dibujo que está haciendo Juan Manuel ahí. A ver, mostralo de vuelta, Juan, por favor. Vos tenés, ahí está la forma de emisión. El triangulito es la antena transmisora, ¿sí?, donde está la virome. Entonces la energía que se irradia va vía aérea, digamos, hasta el rebote ionosférico en el cielo, en la atmósfera, y vuelve a rebotar. Y parte de esa onda, que es mucho más corta y mucho más atenuada, va por la Tierra, ¿sí? O sea, como bien dijo antes Juan Manuel, que de acuerdo al medio donde se mueva, ¿sí?, varía la velocidad de la onda, o la velocidad, sí, de la luz, y varía la velocidad de la onda también. Cuanto más se acerca a la Tierra, por una cuestión, otras cuestiones, ¿sí?, capacitiva en este caso, hace que se atenúe y llegue más cerca la onda y con menos intensidad. Es decir, es lo mismo que si vos tirás una pelota en el piso, la hacés girar, como si fuera una pelota de bowling, una bola de bowling, ponele, en una superficie que esté totalmente lisa, y la misma bola de bowling la quieras tirar arriba del barro, ¿sí? Va a llegar mucho más cerca la que está sobre el barro, ¿está?
En ese caso es por una cuestión de rozamiento mecánico y en este caso es por atenuación de los mismos efectos de la Tierra. En cuanto a las FM, vos fijate que las FM tienen un alcance mucho más corto porque no usan el rebote ionosférico, son de línea directa. O sea, si vos te parás en la punta de una antena de una FM y va a llegar la onda hasta donde vos puedas mirar, básicamente. Puede ir más allá, pero básicamente son de corto alcance. No puede cubrir la misma distancia que cubre una onda de radio con rebote ionosférico. Por eso te vas a encontrar que las FM la vas a escuchar muy bien. Aparte la FM lo que tiene es calidad de audio, no alcance. Por eso se usa para pasar música como si fueran DJs, ¿cierto? Y las AM ustedes la van a escuchar que no tiene la misma calidad que tiene un FM por la forma de modulación que tiene. Con más ruido lo van a escuchar porque incluye mucho más ruido dentro de la forma de modulación y un montón de cosas. Los receptores son distintos. Uno tiene un discriminador que saca todos los ruidos y el otro no, ¿sí? Hay un montón de cosas que intervienen en este tipo de cosas. Pero lo importante es lo siguiente, o sea, no vas a tener el mismo alcance en una estación de radio que lo haga por rebote ionosférico que una estación de radio que lo haga en forma directa, sin el rebote suficiente. ¿Mm? ¿Se entiende? ¿Queda más o menos explicada? Yo sé que por ahí es medio difícil de entender de una, pero bueno. ¿Te puedo aportar ahí, Pepo? Sí se entendió. ¿Se entendió? Sí, sí. Te aporto ahí, Pepo, que el tema de el tipo de propagación, si es de línea directa, como en el caso de las FM, como decía José Luis, o de rebote ionosférico, depende exclusivamente de la frecuencia en la cual se está transmitiendo. O sea, de la banda en la cual se está transmitiendo, porque es una banda de frecuencia que se comporta de distinta manera, que tiene propagación de línea directa o propagación mediante rebote ionosférico o terrestre, ¿sí? Todo depende de la banda. Y no es que más alta la banda cambia, hay distintos juegos ahí, o sea, cada banda tiene sus particularidades y después lo vamos a ir viendo también, ¿no? ¿Cuáles son esas particularidades y cada banda? Pero para sumarte eso. Claro, más o menos, si ustedes se dan cuenta, a frecuencias más bajas, en el caso de la medium wave, o sea, como transmite las radios AM acá, el U14 y el U12, que está dentro de la onda media, ¿sí? Son todas por rebote. Pero sin embargo, las FM, ¿sí? Por su frecuencia están catalogadas como VHF, Very High Frequency, que es lo que decía Juan Manuel, o sea, están divididas de acuerdo a la frecuencia en la cual emiten, ¿sí? El rebote ionosférico, por ejemplo, se da hasta casi los 30 MHz. Fíjense que todas las bandas de aficionados que usamos nosotros en HF van hasta 30 MHz, no más de allá. Si nosotros superamos esa frecuencia, no existe o se atenúa demasiado o se pierde parte de esa energía y pasa las capas estratosféricas esas, ionosféricas, pero mejor dicho, y se van al espacio libre. ¿Mm? O sea, no usa, parte puede rebotar, parte no puede rebotar. Y si es más alta la frecuencia, directamente la pasan como si no existiera, ¿sí? Nosotros para comunicarnos, por ejemplo, en HF, con los equipos de radio que estamos usando siempre, son todas de rebote ionosférico.
Fíjense que las bandas más altas que usamos dentro de lo que es High Frequency o HF o BLU, como quieran llamarla, que es otra forma de modulación, no superan los 30 MHz. O sea, son todas de rebote ionosférico en la banda de HF. De los 30 MHz para arriba ya cambia la clasificación y se van a frecuencias de Very High Frequency o VHF, como lo llamamos normalmente, y ahí ya no rebotan en la ionosfera. ¿Quedó más o menos claro? Esto lo vamos a desarrollar paso a paso como venimos haciendo, que por ahí para los que conocen es un poco lento, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta a los que no conocen nada, ¿sí? Recién ahora se están desasnando más o menos de lo que están escuchando y están aprendiendo. Así que bueno, a los que más saben les pido un poquito de paciencia y siempre es bueno recordar, volver a las bases, digamos, y no perder los conceptos principales de lo que es la radio, ¿no? A ver, Manuel. Tenés la mano levantada, Manuel. Perfecto. Sí, venía a colación de lo que justamente vos decías, Pepo, que es un tema que se va a ver más adelante. No se preocupen ahora, porque eso se trata en profundidad más adelante. Vino a colación justamente de lo que consultaban y lo que estábamos viendo. Entonces, no sé si les parece por lo menos cortar la grabación para no Sí. irnos de tema para quienes después lo ven asincrónicos. Y después de última, si les parece, seguimos ahí en la mesa de café. Dale nomás, corte. Perfecto. Entonces, hacemos cierre a lo que es este encuentro número 7 del curso de formación de radioaficionados 2024, dictado por la Lima Uniform 1 X-Ray Alpha. ¿Listo?